Pues buenos días, presidente. Buenos días. Gracias por venir aquí al diario.es. Gracias a vosotros por la invitación. ¿Hay alguien más, además de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo por el PSOE en esta campaña electoral? Impresión es que hay una movilización, como no la recordaba, al menos desde hace 20 años, en el Partido Socialista. Y conozco un poco el Partido Socialista, de compañeras y compañeros, veteranos, más jóvenes. Lo vamos a ver. Hay una grandísima movilización del Partido Socialista. ¿Y por qué ha decidido implicarse en esta ocasión tanto en la campaña? Quizá por la utilización que hizo el Partido Popular de la banda terrorista ETA en la campaña de las municipales. Ese es el motivo fundamental. El motivo fundamental es que no podemos aceptar ni tolerar que el Partido Popular se acuerde de Bildu para arrojárselo al Partido Socialista Obrero Español, que ha sufrido muchísimo en la lucha contra el terrorismo, como el PP, y que tuvo la responsabilidad de que bajo su gobierno y mi presidencia acabara la violencia de ETA. Yo creo que la buena fe, el amor por la democracia, por la libertad, debería llevarnos a que cada vez que se mentara a Bildu, lo que recordáramos es que hace 12 años se acabaron los asesinatos, las bombas, las extorsiones, el miedo, y empezó una etapa de fin de la violencia política por primera vez en la historia desde hace 200 años en España. Me parece una irresponsabilidad histórica con nuestra cultura democrática absoluta, una injusticia inaceptable. Y ante esto siempre hay que alzar la voz. No voy a descansar en hacer un alegato en defensa de la verdad sobre la lucha contra el terrorismo. Jamás el Partido Socialista, y sufrió mucho, jamás utilizó el terrorismo ni el recuerdo del terrorismo de ETA para la confrontación política. Y me produce coraje ver a determinados partidos, a líderes políticos, utilizar el recuerdo del terror y de ETA, de las víctimas, 12 años después, para zaherir, para atacar a un partido que ha sido, al menos como el que más, defensor de la libertad y gran actor para el fin de la violencia. Esto contraviene los mejores principios de la transición. Esto atenta contra el espíritu de todos los pactos que hicimos contra el terrorismo. Porque uno de los elementos fundamentales de esos pactos era que no se utilizaría el terrorismo en la lucha partidaria. Y fíjese, ahora se está utilizando el recuerdo del terrorismo precisamente contra quien tuvo la responsabilidad histórica de poner fin a la violencia de ETA. Pero, presidente, no es la primera No son vez. unas elecciones más, son unas elecciones en que una vez más se juega la dignidad de los hechos, la verdad de los hechos y la justicia hacia los partidos políticos, en este caso hacia el Partido Socialista, que el Partido Popular intenta cada día, con esos ataques absolutamente insidiosos a Pedro Sánchez y al gobierno de Pedro Sánchez, de que blanquea a ETA, oír al líder de la oposición del Partido Popular en el Senado, decir al presidente del gobierno: usted es más generoso con los verdugos, con las víctimas. Después de la historia vivida, después del esfuerzo y de las víctimas que tiene el Partido Socialista y del empeño de mi gobierno en poner fin a esa violencia, es inaceptable. Bueno, y equiparable al... Usted ha traicionado a las víctimas, ¿no? Absolutamente. Y fíjese la lección de la historia. A mí se me dijo que traicionaba a las víctimas y resulta que la tarea que pude concluir, con el apoyo de mucha gente, fue que no hubiera más víctimas. Que, permítame, en una violencia como la que sufrimos, en un terrorismo como el que sufrimos, es la manera mejor de poder responder a la dignidad y a la memoria de las víctimas. Que no haya más, que no hubiera habido más, no hubo más, no hay más, 12 años después. Por tanto, ¿cómo no voy a sentir, igual que tanta gente,
la indignación, el coraje cívico porque tengamos una democracia de las verdades y una historia que no se monte con fakes y mucho menos con insidias. Presidente, ¿alguna vez contará la verdad y toda la verdad del comportamiento que tuvo el Partido Popular en sus años de gobierno respecto a la banda terrorista ETA? Es conocido y público. Es verdad que tuvo una parte de comportamiento distinto en lo público y en lo privado. No voy a juzgarlo. Cada uno en política defiende las ideas con la valentía que las defiende y punto. Pero en privado había más comprensión, en público había una crítica despiadada. Despiadada. Recuerdo los 50.000 manifestantes que el PP convocó en Pamplona al grito de Zapatero, vende Navarra a ETA. Recuerdo las manifestaciones aquí en Madrid de centenares de miles de militantes del Partido Popular y de la derecha diciendo que estaba entregando el país a ETA. Esto es memoria, esto es la historia. Es decir, hasta qué punto la actitud absolutamente deleznable de uso del terrorismo o del recuerdo del terrorismo ha sido un arma del Partido Popular, incomprensible, cuando fue una lucha de todos. Todos sufrimos y todos conseguimos que se terminara. Se me produce una gran decepción, una profunda decepción sobre los valores éticos que se deben tener en democracia, una profunda decepción. Pero ante la decepción no voy a optar por la resignación, sino por la convicción, la verdad y, por supuesto, el pedir a los españoles que con su voto afirmen la democracia y afirmen lo que pasó, entre otras cosas, con el final de ETA. Y no voy a dejar esta tarea. Voy a hacer una campaña tan intensa, casi como la que hice cuando era candidato. Usted, que es de mirar a los ojos, cuando escucha a cientos de miles de jóvenes gritar que te vote chapote, ¿qué les diría? Bueno, no sé si son tantos, ¿no? Es una frase que no voy a repetir jamás, por deleznable. Les diría simplemente dos cosas que me parecen importantes. Uno, que lean la historia, que lean, que escuchen a quienes estábamos en toda la tarea del fin de ETA. Y dos, que la descalificación insidiosa en democracia no le sienta bien a la convivencia. No le sienta bien a la convivencia. Sucede igual que con todas las acusaciones tan dilatadas de las mentiras, ¿no? Y el otro día estaba viendo un programa y veía a un dirigente del Partido Popular volver con el sanchismo y el sanchismo. Oiga, es que llegué a escuchar, ya por el afán de zaherir, llegué a escuchar que el presidente Sánchez mentía más que Otegi. Y yo, según lo escuché, era un dirigente teóricamente moderado del PP, ¿no? Digo, qué triste ser un político que se ve obligado a decir cosas por consigna, ataques por consigna, que van en contra de lo que es la democracia, ¿no? Un debate sereno y ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde van a llegar? Y obviamente tenía esa responsabilidad como expresidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, cuando se está poniendo en cuestión uno de los temas centrales de nuestra historia democrática. Antes hablaba de la movilización, que ve a la izquierda movilizada, dice. Yo, sin embargo, en el Partido Socialista veo cierta resignación. Le preguntaba que cuántos socialistas están haciendo de campaña, además del presidente del Gobierno y usted, porque no he visto a ningún otro exsecretario general del Partido Socialista pedir el voto para Pedro Sánchez. Yo creo que en la campaña se va a ver a muchísimos dirigentes del Partido Socialista históricos pronunciarse de manera activa, comprometida. No tengo ninguna duda, porque, en fin, he hablado con ellos y se han dirigido a mí de una manera, en fin, espontánea. Y esto es muy importante. Yo creo que ningún histórico del Partido Socialista, ni los más relevantes, van a dejar de votar y apoyar al Partido Socialista. Tengo ese convencimiento absoluto. ¿Felipe González también? No tengo ninguna duda. Tengo un gran respeto por Felipe González y no tengo ninguna duda
de que va a votar al Partido Socialista Obrero Español con toda la convicción y a Pedro Sánchez. ¿Pero va a haber un apoyo activo de él en esta campaña? Él, en fin, hará lo que estime conveniente, lógicamente, ¿no? Creo que todo el mundo le tiene ese respeto y, obviamente, pues cuanto más haga, mejor. Cuando usted el otro día pedía a los varones del Partido Socialista que fueran leales, ¿ha detectado algún síntoma de deslealtad? Porque tampoco están haciendo mucha campaña los varones del PSOE. No, yo pienso que, por lo que he visto, alguna cosa así parcial que he visto, yo pienso que hay un apoyo en este momento más unánime que nunca a Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Fíjese lo que le digo. Esa es mi conclusión. Me alegra ver la reacción que ha tenido Emiliano García Paje, Guillermo Fernández Vara, que han dicho, hombre, pero bueno, uno puede tener alguna discrepancia con la política del gobierno, es legítima, se exprese más o menos público, pero es que, hombre, por favor, que Feijóo diga, voy a llamar a los varones, ¿no? Eso indica lo poco que conoce el Partido Socialista y lo poco que conoce la democracia en España, porque no sabe lo que es el PSOE, evidentemente, lo cual para un político es un problema. Intentar, ¿no?, hacer un jueguecillo político con los varones para poner al secretario general en una dificultad, en fin, me parece realmente increíble. Y sobre todo, además, claro, que después de que ha pasado lo de Extremadura, me parece realmente insólito. Es decir, bueno, pues que llame a Guillermo Fernández Vara y le diga, oye, mira, que quiero, si fuera la lista más votada, que dejéis de poner la lista más votada. Y se lo va a decir a Guillermo Fernández Vara que fue la lista más votada. Pero ¿hasta dónde llega la sensación de esta que la derecha parece que tiene? Oye, que a ellos hay que dárselo sí o sí, y que el poder les pertenece. ¿Qué es esto? Si no han tenido ni una sola vez que han dejado gobernar a alguien del Partido Socialista con ser la lista más votada, y nosotros lo hicimos en su momento. ¿Qué se juega España el día 23, además de la continuidad de un gobierno progresista? Pues mire, se juega algo decisivo. A mí lo que más me preocupa son dos grandes valores logrados en los 45 años de democracia que por primera vez pueden empezar a ir hacia atrás de una manera peligrosa. No digo preocupante, digo peligrosa. Primero, una concepción profunda de la libertad en España en torno a los derechos y libertades y la igualdad y no discriminación. Hay 180.000 denuncias al año por violencia de género en este país. 1.208 mujeres asesinadas desde 2003 que tenemos registros. 180.000 denuncias. 30.000 mujeres con orden de protección. Es, como en muchísimos países, quizá el problema social de convivencia más inaceptable que tenemos, las sociedades contemporáneas. Y hemos asistido con los acuerdos, con el diálogo, con el entendimiento entre Vox y el PP y con las neoderechas, a un debate, en mi opinión, gravísimo. Porque todo el debate en la derecha está en cómo se justifica en cierta medida el machismo, cómo relativizamos el machismo, cómo relativizamos que los hombres maten a las mujeres porque las quieren dominar, porque las quieren poseer. O sea, cuando uno intenta borrar palabras tan decisivas como violencia de género, lo que quiere es esconder el problema, el grave problema, esconderlo. Y matar a las mujeres por quererlas dominar solo es violencia de género. Solo es violencia de género. Esto es gravísimo, porque desde hace 20 años habíamos iniciado una auténtica tarea de dignidad colectiva en un país históricamente machista, donde la violencia existía y ha existido en un porcentaje altísimo, altísimo de parejas y de matrimonios. Esta es la verdad, y lo sabemos todos. Y se miraba para otro lado, y surgía aquello de algo habrá hecho, bueno, él es el hombre. Mi generación vivió ese franquismo, ese posfranquismo ahí, y la democracia tardó bastante.
vamos a hablar claro, tardó casi 30 años, 40 años en despertar. Afortunadamente la democracia siempre es un proceso donde los nuevos anhelos, afanes de dignidad y de libertad están presentes. Y ahora venimos a este debate. Sí. O el debate de decir la bandera gay, quitar la bandera gay. Es la bandera más inofensiva, más digna, más universal. Yo siempre digo, fíjense a los ciudadanos de este país que han abrazado el orgullo, como ningún otro, de lo cual nos podemos sentir orgullosos porque somos un reflejo para el mundo, un espejo. Todos los gays que sufren en África, en Asia, en los países que son perseguidos y humillados, miran a España. Nos piden, a mí me piden en muchos casos apoyo, intervención. Por primera vez en la historia España es referente de las libertades en el mundo y de los derechos. Y ahora se cuestiona desde aquí, desde dentro, por estas derechas de una manera absolutamente, primero, reaccionaria y segundo, irresponsable. Es decir, ¿qué países son los países más libres, más avanzados, más modernos en el mundo? Aquellos donde no se discute la bandera arcoíris, por ejemplo. ¿Dónde esa bandera se considera un trapo? En las dictaduras que persiguen, humillan y condenan a las personas gays y lesbianas. Es decir, esto no es una lección cualquiera, no es una lección de una alternativa, es de profundidad. Y la otra gran cuestión que me preocupa, es decir, me preocupa que la libertad gane, la auténtica libertad. Esa libertad que nos hace pensar como queremos, sentir, amar a quien queremos, ser iguales, la libertad de las mujeres frente a la violencia de género, ante toda la vida. La otra gran cuestión es que a este país la democracia le ha sentado muy bien a España, entre otras razones, primero por las libertades y la igualdad de las mujeres, y en segundo lugar porque se ha puesto del lado de la ciencia, del conocimiento, de los investigadores. Hemos abrazado, como los países modernos y avanzados, que lo más importante es tener buenas universidades, buenos profesionales, que hay que ser fieles y acompañar a la ciencia, a los avances tecnológicos. Esto es decisivo. Y ahora vemos que hay un neonegacionismo, además cutre, o sea, absolutamente, en fin, insólito, pero muy cutre, ¿no? Cuestionando las vacunas, el cambio climático. Pero, ¿qué más tiene que pasar en nuestro país después de la tendencia durante años que tenemos a crecientes olas de calor, a menos lluvias, a fenómenos meteorológicos tan adversos? ¿Qué más tiene que pasar para que asumamos que tenemos que actuar? ¿Qué más tienen que leer aquellos que niegan o que afirman que el cambio climático es una cuestión ideológica? No, es una cuestión científica. Es una cuestión de conocimiento, no es ideológica. Bueno, algunos piensan que es mejor que dejemos esto así y que no pase nada. No. Las mejores cosas de la humanidad han pasado, las mejores cosas en los países han pasado por dos grandes principios, dos grandes valores. Uno, los derechos humanos, la no discriminación de ningún ser humano. Dos, abrazar la ciencia, el conocimiento. Yo no puedo imaginar lo que puede ser para España retroceder algo en estos dos grandes valores que hacen de las democracias países mejores y de las democracias avanzadas países con mucho más felicidad y bienestar. Hablábamos de derechos de las mujeres. ¿El Partido Socialista se equivocó al entregar el Ministerio de Igualdad a Unidas Podemos? Bueno, mire, yo me remito, porque como siempre el debate está muy cargado de partidismo, al informe que ha emitido en el mes de mayo el organismo internacional más importante en la lucha contra la discriminación de las mujeres, que es el Comité de Naciones Unidas contra la discriminación de las mujeres. Y este año le correspondió evaluar la política en materia de avance en favor de la igualdad de las mujeres y hace un balance muy positivo. Esto seguramente ha pasado desapercibido, nadie lo ha hecho. Lo ha hecho el gobierno de coalición y ahí se reflejan toda una serie de grandes avances y además se hacen como siempre recomendaciones. Pero en esta etapa
en materia de igualdad, más allá de las discrepancias, la proyección internacional de nuestro país por los avances en igualdad salarial, que han sido notables entre hombres y mujeres, en incremento de la protección frente a la violencia de género, que han sido notables, en participación política, en fin, todo lo que ha sido el despliegue de las leyes ha sido... ¿Y a qué atribuye entonces la pérdida de voto femenino en el Partido Socialista? Bueno, yo no tengo ese dato, es decir, sinceramente, bueno, no lo sé. Yo desde luego sí sé que voy a pedir el voto a la inmensa mayoría de las españolas, especialmente de las españolas, porque es evidente, quien más se juega en estas elecciones son las mujeres que creen en la libertad y la igualdad. Presidente, ¿por qué cree que se ha convertido usted en el socialista con más predicamento en la izquierda del Partido Socialista? Bueno, no sé si es así, pero en todo caso lo agradezco. He procurado ser coherente. Nadie, o sea, la gente podrá discrepar de mí en cuanto a las tesis del diálogo con los nacionalistas, pero siempre he mantenido la misma tesis y he defendido siempre el gobierno de coalición. Me produce un poco de hilaridad, por no decir que es absolutamente intelectual, política y éticamente incomprensible, que se compare a Sumar con Vox, que se compare a Yolanda con Abascal. Bueno, digo, en fin, hasta qué punto hemos perdido, ¿no?, las claves. Pero claro, aquí hay un problema de fondo. Fíjese que he leído el programa de Vox ahora, ¿no? Hablaremos de él. ¿Cómo estará la cosa que hasta Vox se ha derechizado? O sea, lo del PP era evidente, pero lee uno el programa de Vox y dices, Vox se ha derechizado. O sea, ya es todo. Todas las leyes de derechos derogadas. Tesis aconstitucionales, anticonstitucionales o preconstitucionales. Y también contra Europa. O sea, lo que mejor le ha sentado a España, es evidente, en la historia democrática es su integración en la Unión Europea. Y cuestionan la prevalencia de los tratados, el Pacto Verde. Digo, Vox se ha derechizado, ¿cómo estará la cosa de las derechas? Le preguntaba por su relación con Unidas Podemos, Sumar y ese espacio que le respeta profundamente, porque hay quien considera que se ha producido cierta paradoja en esa actitud de ellos hacia usted, teniendo en cuenta que es una generación que nació con el 15M en el 2011 y en buena medida en contestación a las políticas de su último gobierno. Bueno, pero sí, pero vivió una cierta contradicción, porque es una generación que también nació, antes había nacido digamos, en contra de la guerra de Irak y de las mentiras de Aznar, o sea que ahí sí, y luego hacen su 15M, eso es verdad, pero como yo siempre respeté el 15M, o sea, ¿cómo no voy a entender que hubiera una contestación social y muy fuerte, y creo además que era necesaria y positiva, frente a una situación económica que yo tuve que gestionar, con errores, por supuesto, de lo que fue la crisis financiera de 2008-2009, demostraba que había un país con vitalidad. Otra cosa es la traducción política de aquel movimiento, que, como siempre, es lo más difícil. Digamos que es más fácil siempre poner en marcha una protesta que luego un proyecto. Siempre es más fácil la protesta que el proyecto. Porque el proyecto exige luego responsabilidad, organización, método, tradición, institucionalidad, que es lo que tiene el PSOE. ¿Le ha faltado institucionalidad a Unidas Podemos? No, institucionalidad, digo, dentro en el ámbito político, me refiero a organización de partido, no era fácil, porque es que el fenómeno de Podemos, de los votos a los que llegó, en muy poco tiempo, gestionar eso no es fácil. Fíjese que el PSOE o el PP, en otro ámbito, puede subir, puede perder una elección, pero a la siguiente puede recuperar perfectamente. Esa es la gran diferencia. Y los partidos que nacieron nuevos, pues se ha demostrado que al primer revés la tendencia es a asumirlo con mucha dificultad. Bien, creo que esa es la razón. Pero yo tengo, o sea, primero, respeto, por supuesto, y aprecio a muchos dirigentes, porque a mí me han tratado con respeto y aprecio. Es que solo serio. Bueno. Entonces, quienes han cambiado son ellos, no usted. No. Quien ha cambiado es Podemos, no José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, a mí me parece, hombre, yo hice, vamos a ver, lo que pasa es que las imágenes son, pienso sinceramente, lo digo con modestia, que mi primera legislatura que pude desplegar, y alguna cosa de la segunda, fue muy progresista, muy avanzada. Fíjese, nunca lo he confesado, lo voy a confesar aquí ahora, pero cada vez, en la medida en que pasan los años,
¿no? Y recuerdo, porque siempre de vez en cuando sale, ¿no?, la retirada de tropas de Irak, yo mismo me quiero ver en aquel momento, o sea, me quiero ver haciéndolo, diciéndolo, porque esa es una decisión extraordinaria, fue una decisión extraordinariamente valiente, vamos a hablar claro, muy valiente. O sea, es decir, lo que pasa es que luego, claro, la segunda legislatura, pues con la crisis... pues, llegó lo que llegó. Claro, hubo un tiempo que las leyes civiles, toda mi tarea en favor del diálogo con Cataluña, del fin de ETA y demás, pues quedó un poco ahí aparcado. Curiosamente, ahora es la política siempre un eterno retorno. Yo veía que en este proceso electoral, pues claro, era el tema de Bildu, el tema del machismo, la ley contra la violencia de género, que han sido, claro, para mí las cuestiones centrales de mi acción política. Y desde luego, o sea, yo no estuve ahí por estar, yo estuve ahí para que las cosas se hicieran y un compromiso de defenderlas, aquellas que creo que son mayoritarias de los españoles y, por supuesto, buenas para España. Presidente, volviendo al marco electoral, con un PP fuerte en Cataluña, que está fuerte según todos los sondeos, en Andalucía, en Valencia y en Madrid, ¿es posible que el Partido Socialista vuelva a ser primera fuerza? Yo me remito al resultado electoral que tenemos, ¿no? Que el PP ganó por 3 puntos, una diferencia remontable. Se refiere al 28 de mayo. Claro, pero esa es la encuesta más fiable. Luego hay tal vorágine de encuestas, yo las conozco a todas las casas, pero conozco también muy bien provincia a provincia electoralmente, como todo el mundo puede imaginar, porque tuve que competir y competir por ganar provincia a provincia, escaño a escaño. Conozco, y como lo conozco, sé perfectamente que estas elecciones se pueden ganar. Es más, como casi siempre ocurre, a pesar de esta marea que hay de la derecha, ¿no?, que ya cree que están ahí, ya se ven en Moncloa y tal, es más, si la mayoría progresista de este país, que no supone que sea la mayoría de izquierdas, no, aquellos que creen que los derechos y libertades individuales son innegociables, que la igualdad de género es innegociable, que la lucha contra la violencia de género es innegociable, que los derechos de gays y lesbianas son innegociables y que la lealtad a la ciencia, al conocimiento, a la investigación, a la cultura, es innegociable. Y creo que eso es una mayoría amplia de españoles. Si logramos, lo tiene que hacer el Partido Socialista, logramos explicar que eso es lo que está en juego, y esa es la razón por la que me voy a motivar en esta campaña, tanto como si yo fuera en la mía cuando fuera el candidato, pues pienso que esa mayoría, la mayoría de los valores democráticos y de igualdad, tiene que ser mayoría en las urnas. Presidente, los pactos con los independentistas son la principal fuga de votos del Partido Socialista. ¿El Partido Socialista debió hacer pedagogía de sus acuerdos con Bildu? Es muy curioso, ¿no? Porque cuántos discursos recuerdo de todos los responsables políticos cuando ETA mataba, cuando sufríamos y llorábamos, decir que ojalá viéramos a quienes estaban en esa locura de la violencia terrorista, algún día estar aceptando la democracia, las reglas y estar en las instituciones. Hay gente que no tiene ni memoria ni coherencia y que le da igual, El portavoz del Senado del PP, por ir a las citas más recientes, lo dijo no hace mucho tiempo, que se podía hablar con Bildu, que qué bien que estuviera en las instituciones, que había parte de Bildu que había estado por la paz y demás. A mí me es indiferente lo que me digan. Yo voy a defender la verdad y el recuerdo de que todos queríamos esto. Y es de un cinismo insoportable ahora querer arrojar, años después, a Bildu contra el Partido Socialista porque llega a acuerdos que coincide políticamente, no están en los gobiernos y están respetando la ley. Muchos de ellos, por supuesto, no tienen que ver, digamos, con lo que fue aquello, otros sí, y están respetando la ley. Sufro porque esta democracia debe celebrar lo que fue su gran victoria frente al terrorismo,
y lo que está es recordando de la peor manera que uno podía imaginar. Cada vez que oigo a alguien decir que ETA está viva, me produce una sensación de irresponsabilidad absoluta. Lo que lamento es que esté vivo el intento de usar el terrorismo contra nadie en este país, que nos habíamos comprometido a ello. Las críticas de Sumar al PSOE y a varios ministros socialistas de este gobierno son una buena carta de presentación para volver a reeditar la coalición progresista. Bueno, la coalición progresista, yo siempre creo que, en fin, tenemos que ver los antecedentes. La coalición progresista es el primer gobierno de coalición de la historia de España, ¿correcto? Bueno, entonces, como siempre, las primeras veces está sometido a la prueba y el ensayo. El desempeño es extraordinariamente positivo. Los datos económicos, de empleo, sociales, yo lo he dicho, lo he explicado, este es el gobierno con más políticas sociales de la historia de la democracia. Sin duda. El que más ha subido el salario mínimo, los ERTEs, la reforma laboral, el ingreso mínimo vital, el incremento de las becas como ningún otro gobierno. Nadie habla de esto de las becas. Pero para mí es un tema que fue en mi etapa de gobierno, que sé que es lo más movilizador. ¿Cuántas veces me he encontrado a gente profesionales, profesores universitarios, arquitectos, abogados, que me dicen, gracias a las becas de la democracia hemos podido llegar a donde hemos llegado? Y este es el gobierno que más becas ha hecho. La educación como palanca, igualdad de oportunidades. Bueno, el gobierno más social, el desempeño es muy bueno, y fíjese que se le reprocha, no los acuerdos, pero no tuvimos que repetir elecciones. Es que tuvimos que repetir elecciones. Y antes habíamos tenido que repetir elecciones con Rajoy, ¿no? Pero nosotros nos abstuvimos. Con Rajoy, el PP no se abstuvo. El PP siempre quiso, como estaba muy débil además en la oposición, no tenía alternativa ninguna, como no tiene ahora, porque uno lee el programa del PP y son un cúmulo de generalidades, no cuantifica nada ni ofrece ninguna acción concreta. Pero el PP siempre quiso, ya que estaba muy débil, un gobierno que tuviera que pactar con los partidos nacionalistas, evidentemente. Eso lo deseó, por eso no se abstuvo, porque creían que ese era su único camino para hacer oposición. Y yo le digo, ¿por qué la España que se demostró gobernando el PP de 2000 a 2004 hasta que Aznar se incorporó a un rumbo completamente absurdo para este país, para la historia de este país? Porque esa España, o la España que yo propicié del diálogo con nacionalistas, es una España mejor en su estabilidad y en su cohesión. Cuando se han intentado otras cosas, cuando el discurso y los hechos han sido de no al diálogo y ya está, y vamos al conflicto, todo ha ido mucho peor. Y el Partido Socialista, gobernando el Partido Socialista, en todos los años, y es el partido que más ha gobernado España, es cuando más cohesión territorial ha habido en este país. Incluido la etapa de Felipe González, ahora la de Pedro Sánchez y la mía. Esta es la realidad. Y los grandes conflictos, uno el más grave, que fue el Procés, obviamente en 2017, yo no le echo la culpa, nosotros nos echarían la culpa, yo no le echo la culpa al presidente Rajoy, pero pasó con un gobierno del PP. Y allí, por cierto, estuvo el PSOE apoyando como un solo hombre, incondicionalmente, al gobierno de España. Y ahora, cuando el presidente Sánchez ha tenido que gestionar las consecuencias del Procés, el post-Procés, lo único que ha tenido es el ataque y la confrontación permanente. En este sentido, ¿qué cree que le ha desgastado más al presidente Sánchez? ¿La reforma de la rebelión y la malversación? ¿La ley del solo sí es sí? ¿O el ruido constante en el ámbito de la coalición de gobierno? Es todo lo mismo, ¿no? Si se fija, yo creo que no es necesario descender a ninguna de las posiciones, aunque la ley del solo sí es sí merecería seguramente un capítulo aparte, pero todo es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la idea que se ha intentado trasladar?
Cuando el PP gobierna, cuando Aznar pactaba con los nacionalistas, era integración del nacionalismo y estabilidad de España. Y ahora que Pedro Sánchez ha pactado para muchos temas con los nacionalistas, es afán de poder, de permanecer en el sillón y de entregar a los nacionalistas lo que quieren. Esta es la doble vara de medir. Es de una hipocresía insostenible, inaceptable. Yo no me voy a callar. O sea, que cuando Aznar pactaba con los nacionalistas, era la integración, recuerdo los titulares, la integración del nacionalismo, la estabilidad, etc. Hasta que luego, en fin, tomó la deriva que tomó. Y cuando lo hace el Partido Socialista, lo hace Pedro Sánchez, es que se quiere aferrar al poder, que es la cosa más ridícula que yo he oído, ¿no? Porque a ver si cualquiera de los presidentes y de los que quieren ser presidentes no defendemos el poder. Es que, vamos, fíjese usted hasta las ganas que tiene Feijóo, las ganas que tiene Feijóo, que está pidiendo al Partido Socialista que se abstenga, después de lo que está diciendo del Partido Socialista. Ahí vamos. ¿Le parece una casualidad que Feijóo haya pedido eso en la misma semana que se conocieron esas reflexiones públicas de Felipe González, de dejar gobernar a la lista más votada? Bueno, sé que el artículo de Felipe González se había escrito hace tiempo, hace de que hubiera las elecciones. No sé por qué se presenta, si eso estaba también previsto que se presentara. En cualquier caso, él no dijo nada de eso. Tuvo, en fin, ¿no? Pero más allá de quién lo dice y quién no lo dice, no, yo lo que digo es una cosa. Que es que, de verdad, a mí, a veces en fin, la manera de ir así tan ligeros que van, ¿no? Es decir, porque después de lo que está diciendo el señor Feijóo del Partido Socialista, del sanchismo, de nuestro blanqueo de ETA, que se atreva a pedir nuestra abstención, si es que fuera la lista más votada, ¿cómo lo valoramos eso? Esto lo entienden todos los ciudadanos. Oiga, pero bueno, si usted quiere algo de mí, pero lo mínimo es que me respete, que no sea tan insidioso y que no diga que tenemos un presidente que es mi presidente, y el de todos los españoles, porque le eligieron legítimamente al presidente Sánchez, legítimamente, primero en las urnas y luego en el Parlamento. No digan esas cosas, pero es impresionante. Usted fue de los dirigentes políticos del Partido Socialista que en el 2016 defendió la abstención del PSOE a la investidura para que no hubieran las terceras elecciones. De Mariano Rajoy. ¿Por qué ahora tiene que ser distinto? Porque el Partido Popular incumple hasta los compromisos no escritos más evidentes, porque él tenía que haber hecho lo mismo con el presidente Sánchez y no lo hizo. No, es que ni siquiera se lo planteó. Ni siquiera se lo planteó. Entonces esto es como lo de los bloques, ¿no? Que hay comentaristas, análisis, que estamos en el tiempo de bloques que ha promovido Pedro Sánchez. Por favor, es que qué poco respeto a los acontecimientos políticos ya no históricos, recientes, porque Pedro Sánchez intentó un gobierno con Ciudadanos. Nada que tenga que ver con bloques. No fue posible. Y cuando ganó unas elecciones, repitió elecciones. O sea, la única manera, obviamente, de llegar a un gobierno y no a una nueva elección era pactar con la mayoría que existía, ya que el PP se negó a todo. Esto parece mentira, ¿no? Que no se reconozca con un mínimo de objetividad. Y en todo caso, después de aquel periodo en que Pedro Sánchez lo intenta con Ciudadanos, hay un hecho muy importante, y es que Ciudadanos es el que decreta la política de bloques. Lo decreta. En un día, públicamente, dijo nada con el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque era el partido llamado, digamos, a que esa política de bloques no se consolidara. Entonces, que se le eche la culpa a Pedro Sánchez. Parece que no resiste un mínimo de análisis en función de lo que ha sucedido desde que el bipartidismo se empezó a quebrar y el multipartidismo reinó en la sociedad política española. ¿Pero es consciente de que el Partido Socialista va a recibir infinidad de presiones si el Partido Popular suma más que toda la izquierda y no consigue gobernar con Vox? Yo creo que no nos conocen. Es más, creo que nadie se atreverá a presionar al Partido Socialista y al presidente Sánchez. Si hubiera ese escenario, no se atreverá. Después de lo que han dicho, ¿se van a atrever? No se van a atrever.
¿Y no ve al presidente Sánchez facilitando esa abstención, liderando él esa abstención? Es que fíjese, no es un problema del presidente Sánchez. Si esa hipótesis, insisto, que mi apuesta es que va a ganar las elecciones. Que va a ganar las elecciones. Yo le digo que yo no he estado implicado en una campaña como estoy en esta y voy a estar desde 2008. De 2008 y 2004, que fueron las dos campañas que yo fui candidato. Y, pues lógicamente, tengo un cierto feeling de lo que son las campañas. ¿Cómo no? Que hasta aquí en estos años he estado, bueno, digamos, viéndolas, participado algo, pero no, ahora estoy muy comprometido, absolutamente comprometido. Tengo un feeling de campaña y pienso que tenemos más posibilidades de las que se cree la mayoría de la gente que opina, no la de la calle, gente que opina, para ganar estas elecciones. Y si no, al tiempo. Pero en todo caso, como somos muy demócratas, si se produjera, yo digo que no tienen autoridad moral después de lo que han dicho de este gobierno, del presidente Sánchez, de este gobierno, que todos los que están ahí, para pedirnos nada, nada. ¿El programa electoral de Vox es una provocación y choca con el ideario del Partido Popular o en realidad es lo mismo? No, es que el proceso de derechización de la derecha se va acelerando. Yo al PP, pues realmente, el PP de Feijóo, que navegó con mis leyes de derechos civiles, vamos a hablar, ¿no?, en la etapa, y que bueno, ¿no?, a ver el PP de ahora, que ya se sienta con Vox para ver cuánto hay que derogar del feminismo, porque lo que quieren derogar es el feminismo. Lo que quieren derogar es la igualdad de las mujeres. Lo que quieren es un sistema donde los hombres sigan mandando. Lo que quieren derogar es la libertad de los gays y lesbianas para sentirse iguales, con toda la dignidad. Eso es lo que quieren derogar, en el fondo, porque nunca, o sea, han estado ahí agazapados, ¿no? El programa de Vox me parece, bueno, en fin, algo más que reaccionario, ¿no? Algo más que reaccionario. Reaccionario, un programa que nos abre conflictos con todo el mundo y un programa absolutamente que desborda cualquier sistema que se considere respetuoso con el Estado de Derecho. Porque propone, por ejemplo, propone que las competencias de educación, de sanidad y de seguridad, es decir, de las comunidades vuelvan. Y eso no se puede hacer si las comunidades no lo hacen reformando los estatutos, y para ello tienen que reformarlos. Es decir, o la denuncia de los tratados de la Unión Europea, pero, en fin, o sea, es reaccionario, un programa reaccionario, no conservador. Ojalá, yo firmaba ahora con una derecha conservadora. Es que tenemos una derecha reaccionaria y negacionista, que es para mí lo más preocupante. En el fondo niegan los derechos básicos de libertades, igualdad y no discriminación. Niegan la ciencia y, por tanto, niegan el futuro. ¿Feijóo es reaccionario y negacionista? Bueno, el programa de Vox sí. No, a mí no me juzgar a las personas. Yo escucho a todos. Pero ve a Feijóo transigiendo con el programa de Vox. Lo que me parece es que tiene algunas lagunas. Cuando le escuché en una de las entrevistas decir lo que decía de la eutanasia, ahí descubrí que necesita, pues, leer un poco, al menos, y entender algo de lo que es la eutanasia, de la ley, cómo es la ley, porque todo lo que decía él que era necesario hacer está en la ley de la eutanasia y no tiene nada que ver con los paliativos, como todo el mundo sabe. Entonces me sorprendió. Bueno, yo creo que tiene algunos conceptos equívocos. Y de actitud, pues mire, sí, me sorprende extraordinariamente que después de lo que está diciendo del sanchismo, que es lo mismo que decirlo del Partido Socialista, porque esto debe quedar muy claro a la derecha y a todo el mundo, que Pedro Sánchez es el secretario general del Partido Socialista y es presidente del gobierno con el apoyo del Partido Socialista. Y como antes les dije, va a tener y tiene en este momento nuestro apoyo unánime. Es una vieja estrategia de centrar todas las críticas en el liderazgo y de convertir al líder en este ataque ad hominem, desgarrado, tan negativo para la convivencia. Y yo creo que el Partido Socialista no debe hacer eso con Feijóo.
Yo no creo que debamos hacer eso con Feijóo, tratar a Feijóo como ellos han tratado a Sánchez. Me parece que devolver con la misma moneda, no. Lo que sí me parece que el señor Feijóo debería hacer una reflexión ética sobre esta cuestión. Cómo después de lo que está diciendo del Partido Socialista, de su secretario general, puede luego casi exigir con toda normalidad que en una hipotética situación el Partido Socialista se abstuviera. Me resulta increíble, de verdad, porque es que entonces ya tenemos una devaluación, se devalúa cualquier principio de respeto convivencial, de respeto político. Se devalúa la democracia a unos niveles que es muy preocupante. Entonces yo creo que, bueno, por lo menos le invito a que haga esa reflexión. Presidente, en el ámbito del periodismo no le descubro nada si le digo que los periodistas consideramos que usted fue el presidente del gobierno más respetuoso con la libertad de información y la libertad de opinión. Sin embargo, el presidente Sánchez entiende que no tiene ningún problema de credibilidad y que todo es una cuestión de contraste entre la opinión pública y publicada. ¿Está de acuerdo con eso? Mire, le diré, yo estoy en proceso todavía de reflexión sobre eso, porque creo que, bueno, no es malo confesar que uno tiene dudas. Porque, por ejemplo, muchas personas, y he visto comentaristas que comparan si los ataques recibidos al presidente Sánchez fueron como los que yo recibí o no. Debo decir, fíjese, lo digo, en fin, que los que ha recibido el presidente Sánchez son más duros, más insidiosos que los que yo recibí. Y yo tuve momentos difíciles, sobre todo por ese ataque ad hominem, que es tan destructivo. La democracia es un debate de ideas, de propuestas, de políticas, de confrontación sana. Puede ser apasionada. Claro que yo me apasioné defendiendo el derecho al matrimonio de los homosexuales. Por supuesto que me apasioné, pero en el mismo día que aprobamos esa ley, pues dije que respetaba a los que no pensaran así. Yo nunca, ¿no? Creo que nunca debemos descalificar ad hominem personalmente por una idea política. Esto lo han hecho con el presidente Sánchez como con nadie. Y espero que la democracia española, la opinión pública, la publicada, reflexione sobre esto a medio plazo, más allá de las elecciones, por nuestra democracia. Porque si esta es la deriva, esta es una muy mala deriva, muy mala deriva. Es tan importante que haya un mínimo de respeto personal. Además, a una persona que ha sido honesta, que entiendo que se pueda perder el respeto con quien roba, pero por sus ideas, por su práctica política, por sus acuerdos, por sus opiniones, jamás se puede perder el respeto personal. Yo lo he expresado en muchas ocasiones, me ha pasado a veces, yo no conozco a la señora Ayuso, que a veces ha dicho de mí cosas, yo, en fin, no he hablado nunca con ella, me mantengo el respeto. Alguna de las cosas que me dice, o que dice, lo de ETA, vive y tal, me provocan casi una desazón profunda, pero no la voy a atacar personalmente. Por favor, ni procuré siempre nunca atacar ni a Rajoy ni a Feijóo ahora. Sí, digo, oiga, reflexiones sobre la ley de eutanasia, reflexiones sobre esto que está haciendo, en fin, atacar con todos los males que uno puede pensar e imaginar, a las maldades, al sanchismo, al Partido Socialista, y luego pedir que nos abstengamos. Oiga, ¿pero esto de qué va? Hay que respetar, porque además para ser respetado hay que empezar respetando. Es lo mismo que todos estos que están todo el día acusando estas consignas, ¿no? El ataque por consigna, que yo llamo, de los dirigentes del PP, que algunos no han hablado nunca con Pedro Sánchez. Porque a mí me ha pasado con dirigentes del PP, a lo largo de mi post-etapa de la salida del gobierno, encontrarme con algún dirigente del PP que me ponía a caldo, que nunca había hablado conmigo. Y yo luego le llegaba, le daba la mano y decía, oye, por cierto, ¿por qué me criticabas tanto? Si no me conocía, nunca hemos hablado. Y luego hasta con algunos o algunas de ellas he tenido una buena relación y no lo han vuelto a hacer. No se puede hacer ataques por consigna, y menos descalificaciones personales con quien no se tiene relación y tal.
La política es otra cosa. Exige ingenio, creatividad, brillantez. La gente más brillante es la que más respeta. La gente menos brillante es la que lo primero que dice cuando le ves en una cámara es insultar, descalificar. Y ahora estar, de verdad, o sea, a mí me resulta casi más propio de una comedia ver a tanta gente que lo primero que dice es hay que acabar con el sanchismo. Como es un ataque por consigna, es decir, como si el sanchismo fuera algo que está por ahí por las calles. Es una cosa completamente insólita. Bueno, esto, acuérdese, esto no funciona. No sé si a corto, creo que no. Desde luego a medio y largo plazo no va a funcionar. Se lo puedo asegurar, porque carece de la misma sustancia de un proyecto político. O sea, si uno dice lo único que quiere es intentar ganar una elección, porque, en fin, le cae mal el presidente del gobierno y hay que tal, en fin, ¿qué esperanza ponen al país? ¿Qué proyecto? ¿Qué innovación? ¿Qué creatividad? ¿Qué nuevos derechos nos va a traer el PP? ¿Qué nuevas ilusiones? Ninguna. Ellos tienen solo una ilusión, sanchismo. Esto es muy pobre. Mójese, y ya sé que usted sostiene que el Partido Socialista va a ganar las próximas elecciones, el día 23. Mójese y deme un resultado. No, sí, hombre, el número de escaños es difícil perfilarlo. Ahora que entro en campaña y voy a ir a varias provincias, seguramente tendré más feeling, pero no, aquí va a ganar quien gobierne. Este es el resultado. No, claro, por eso estamos en una democracia parlamentaria. Claro, exactamente. Pero hay polémica sobre eso, porque sería la primera vez en la historia de la democracia española, si se diera el caso, que no gobernara la lista más votada en un gobierno de España. Está experimentado en comunidades autónomas, en ayuntamientos, pero en el gobierno de España nunca. También fue la primera vez que nosotros nos abstuvimos para que gobernara el PP. Por tanto, tenemos, si ese es el caso, un aval y una legitimidad absoluta. Porque es que esto es un debate que en parte está falseado. Es decir, yo podía obtener una investidura, lo que tienes que tener es el día a día una mayoría posible para sacar adelante los temas parlamentarios, las leyes y demás. Eso es lo que cuenta. Cuando sean las elecciones habrá que ver quién ganará, quien más diputados pueda concitar. Estas son las reglas del juego. A lo mejor, si eso beneficia al PSOE, ya esas reglas del juego no valen. Esto es como lo de Feijóo cuando llame a Guillermo Fernández Varas, especialmente. No, yo creo que esa llamada teníamos que oírla todos, que fuera pública. A ver cómo Feijóo, es muy interesante, a ver qué capacidad tiene de imaginación para explicarle a Guillermo Fernández Varas, oye, te pido que os abstengáis porque he sido el más votado en ese supuesto. Por último, presidente, usted que siempre ha tenido el radar muy bien colocado en el Partido Socialista, ¿ve movimientos para preparar el relevo de Pedro Sánchez? Fíjese, lo acabo de decir. Por lo que ha sucedido, sobre todo en las últimas semanas y con el resultado electoral y con la reacción ya completamente intimidatoria, que una parte de la derecha lleva adelante para acabar el sanchismo, le voy a decir, es que, oiga, en fin, creo que tengo cierta autoridad para decirlo. Lo voy a decir muy claramente. Es decir, este es el momento en que Pedro Sánchez ha tenido y tiene más apoyo de los militantes del Partido Socialista para enfrentar estas elecciones. Y digo, lo vamos a ver. ¿Lo tendrá el 24 si no es la lista más votada? ¿Perdón? ¿Lo tendrá el 24 también ese apoyo si no es la lista más votada? Estoy convencido, porque el Partido Socialista siempre reconoce el coraje, la valentía y la honestidad en un comportamiento. Esto yo insisto mucho. Lo primero que siempre hay que medir de un responsable político es su decencia, su honestidad. Se ha gestionado los asuntos públicos pensando en el interés general. Si no ha habido escándalos como los que vivimos, que es el origen de la presidencia del presidente Sánchez, como Kitchen, que pone los pelos de punta. Es un asunto que pone los pelos de punta a cualquier ciudadano con mínima sensibilidad democrática.
Lo primero que miro es eso, y luego ha demostrado una gran valentía. Pienso, lo he dicho muchas veces, que la decisión de disolver y convocar elecciones generales, que fue una decisión de él, eso, claro, es intransferible, salvo que hayas estado ahí, ¿no?, como presidente o líder de un partido, como es mi caso. Eso es una impronta de liderazgo impresionante. O sea, solamente cuando tienes liderazgo político tomas decisiones tan arriesgadas y que son tuyas. Esto es muy importante, fíjese. No sé si consigo explicarlo. Porque hay muchas decisiones que a veces que te las proponen, como es normal. Cuando uno tiene seguridad en sí mismo, toma decisiones que de otra manera no hubiera tomado. Absolutamente. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Y yo pienso que eso va a tener un reconocimiento. Desde luego tiene el mío, de una manera porque cuando oí la noticia de que disolvía, me pareció una respuesta tan democrática y tan valiente, decir, oiga, no, yo no me meto debajo de la alfombra, hemos perdido las elecciones, lo asumo, no busco culpables ni tal, y hala, a que se clarifique, que fue lo que dijo en esa declaración, muy importante, porque se está clarificando. El programa de la derecha se está clarificando. Fíjese, yo nunca pensé que íbamos a clarificarlo tanto y que íbamos a ver incluso derechizarse a Vox, como estamos viendo con su programa. Pero está siendo clarificador. Luego los ciudadanos decidirán. Pero gracias a Pedro Sánchez, el presidente Bueno, estamos clarificando la situación y las alternativas. Presidente, de esta forma veo que sigue siendo un optimista antropológico. Muchas gracias y mucha suerte. El pesimismo nunca logró nada. Y como siempre he tenido la intuición de que si te lo crees, eres optimista. Si crees en tu país, si crees que tu país abraza los valores de la igualdad, de una democracia con respeto, de una democracia con la universidad, con el conocimiento, tienes que ser optimista. Y yo creo que este país abraza esos valores. Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias.